Después, por ejemplo, en esa misma población, tomar Coca-Cola era visto como un lujo. Bueno, estamos acá con Mariano. Fue mi evaluador de tesis Así es. de la carrera de bioingeniería. Él es no bioingeniero, sino ingeniero biomédico. Correcto, sí. Hiciste 2 máster, Sí. uno en biotecnología y otro en salud internacional, en Oxford fue, ¿no? El último en el Oxford, sí. Así que tenemos varias preguntas, no definimos ningún tema en concreto para hablar, así que... Más divertido. Más divertido, sí. Mejor. Sos el rey de los randoms, como decís. Me gusta lo random. Sí. Hemos tenido episodios donde incluso después de grabar no nos quedaba claro cuál fue el tema, así que vale todo. Ok, perfecto, más fácil así. Bueno, gracias por invitarme. No, a vos por venir. Bueno, si querés arrancar a contarnos un poco a qué fue el último máster que hiciste de salud internacional. Ok. ¿De qué se trata? ¿Qué vieron? Bien, el máster se llama International Health and Tropical Medicine. En español sería Salud Internacional y Enfermedades Tropicales. Las enfermedades tropicales son un grupo de enfermedades que se asocian a los trópicos porque son generalmente infecciosas o a través de bichitos o infección directa y están asociadas a una cuestión muy colonial que era cuando las enfermedades que afectaban a la gente que estaba produciendo en las colonias. Y se generó toda una área de conocimiento que trataba esas enfermedades. Hoy derivó en un área que trata de resolver cuestiones de salud en este tipo de en estas regiones y son todas enfermedades que muchas veces están neglected, o sea que están ignoradas o que hay poco inversión. Por ejemplo, malaria es una de las más conocidas, pero después hay un montón más que son enfermedades que son consideradas tropicales. El foco de la maestría era, por un lado, entender hoy en día con la visión actual cómo enfrentar estas enfermedades, pero también cómo interactuar con la salud desde un punto de vista global, entendiendo que no todas las poblaciones, no todas las sociedades, no todos los países, por decir, entienden la salud igualmente y no todas las poblaciones conciben el concepto de salud igualmente. Por lo tanto, no todos se relacionan con la salud de la misma manera, por lo que al estudiarlas y desarrollar soluciones hay que tener en cuenta ese tipo de diferencias. Claro, con definición de salud es literalmente cómo define, pues sé que la OMS tiene su propia definición de salud, Claro. o sea, después cómo Pero es interpretan controversial, eso. mucha gente no está de acuerdo con esa definición, por ejemplo. ¿Cuál sería dos ejemplos de dos nociones distintas de salud que sean muy distintas? Y la de la OMS ahora es más como que dice, no me la habría que leerla para decirlo bien entero, pero básicamente dice, es como un estado de plenitud, y no la mera ausencia de enfermedad. Esa es la actual. Sí. Antes había una concepción de, ahí te digo una, la de la OMS actual, antes era no enfermedad, era salud. Sí, pero esa como que ya no son más. Y hay otros que empiezan a incorporar elementos de medio ambiente, por ejemplo. ¿No? Y empieza así, ¿se puede entender la salud sin un sistema sustentable, por ejemplo? ¿Existe la salud sin sustentabilidad? Hay gente que está estudiando ese tipo de cosas. Todos los que están en International Development, en salud, también piensan más globalmente cómo generar sistemas saludables y ya empiezan a hablar cómo integrar todo. Y hay un concepto muy interesante en esto, que también se estudia en la maestría, que es el concepto de One Health, o una salud, que es entender la salud veterinaria, la humana y medioambiental como una sola. Y entonces hay nuevas formas de entender la salud. Una, podríamos decir, la no enfermedad, como medio antigua. La actual, podríamos decir que es esta, que es, bueno, un estado de plenitud, no, habría que leerla exactamente. Y un grupo de gente que está ya pensando que bastante en estas nuevas formas de pensar la salud y entenderlas más globalmente o abarcando otras áreas que anteriormente no estaban directamente tan relacionadas y quizás si uno lo piensa rápido no lo pensaría como tan relevante. Claro. Y decís que es importante tener esta definición como lo más
no sé si es claro, como definida para tomar acciones al respecto, o no necesariamente tener una buena definición se refleja en los actos de cada país, por ejemplo. Y la definición corre riesgo de que termine siendo una cuestión académica o burocrática que no afecte nada. Ahora, tampoco podemos decir que no son importantes, porque las definiciones pueden generar agenda o determinar ciertos parámetros hacia dónde va, digamos, el foco, dónde van los esfuerzos, dónde va la inversión. Entonces, podríamos decir, no me quedaría solo con una definición, pero por otro lado, es difícil pensar que el mundo va a ir muy contrario a lo que el mismo sistema definió. Claro. Ahora, la discusión que podríamos plantear es, ¿existe un tipo de salud para todos los humanos en el mundo? Y no sé. ¿Hay una definición que abarque a todos? No sé. Quizás hay distintos requerimientos de salud según cuestiones culturales, no sé. Lo que planteo es que es un tema complejo. Ya definir qué es salud es un lío, así que para eso, para empezar. Claro. Muy al pasar nombraste esto de las enfermedades tropicales, y que son como más bien enfermedades desatendidas. Muchas son desatendidas. Algunas porque tienen poca prevalencia y otras directamente porque no hay inversión para, como la malaria, por ejemplo, tuberculosis. O sea, sé que uno de los problemas de estas enfermedades huérfanas es que como hay tan poca población que tiene esa enfermedad, ¿cómo invertís en tan poca gente? O sea, si lo pensás más a nivel global, ¿hacia dónde dirigir los esfuerzos? ¿Crees que hay una solución para eso? Son dos cosas diferentes. Una es enfermedades que poca gente es afectada, y otras que son neglected. No todas las neglected son de poca prevalencia. Por ejemplo, malaria tiene altísima prevalencia. Sí, creo que es después de tuberculosis, creo que la que más mata por año. Por ahí, si no hay que... Y aún así, ¿por qué? Porque los incentivos no están alineados con la que buscar soluciones. Son poblaciones que no tienen capacidad de pago, no tienen capacidad de investigación propia y que están como ignorados. Pero la cantidad de gente afectada es gigante. Lo mismo con malaria. Malaria y tuberculosis tienen una gigante la cantidad de gente afectada, y aún así yo diría que casi todos concuerdan con que no hay suficiente inversión para lo que es el problema en términos de vidas afectadas, si podemos medirlo de alguna manera. También es un tema de cómo medir, ¿no? Pero si lo medimos en cuántas personas afectadas y cuánta inversión hay, muy poquito. Después hay enfermedades con mucha menos prevalencia que comparativamente que tienen mucha más plata. Claro, y es por en qué lugar afecta esa enfermedad. Y quiénes son los promotores de decisiones y todas las cosas. ¿Sí? Es complejo. Está bueno. Antes de empezar a grabar nos contaste algunos ejemplos de distintos países, cómo tratan la salud diferentes proyectos. ¿Nos querés contar alguno de esos? Sí, se me ocurrió uno nuevo. Hablé con una antropóloga de México cuando estaba allá, y me contó que todavía tienen pockets, o sea, pedacitos del país que tienen gran influencia originaria, que todavía mantienen su lenguaje precolonial, y tienen dos palabras diferentes de salud. Cuando es tipo quebraron una pierna o tienen otitis, usan el español salud. Pero cuando están tristes, tienen otra palabra, que es su propia palabra de salud. ¿Se entiende? Como la salud física y la salud mental. Algo así. Pero no es tan así. Es como que en nuestra concepción de salud no compatibiliza, o sea, no se adhiere bien a lo que ellos conciben como salud. Como que no hay concepto, no es lo mismo, no es tampoco salud mental, porque quizás también estar heartbroken, o sea, lo meten en salud también. ¿Entendés? Ellos. Hay que ver, es como muy difícil el concepto de cómo ven la salud, es muy diferente. Ese es un ejemplo. Después, por ejemplo, en esa misma población, tomar Coca-Cola era visto como un lujo. Por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo haces para tratar? Tenían
problema de obesidad y todo por el consumo de bebidas azucaradas, ¿cómo lo separás de una cuestión así de tomar Coca-Cola es un lujo? Como está el chico con el Rolex, ¿viste? Claro. Bueno, ellos estaban con la Coca-Cola. Así que entender eso es complicado. No es lo mismo para nosotros tomar Coca-Cola que tomar cualquiera. O sea, Claro. para nosotros no es wow tomar Coca-Cola. Bueno, esa subpoblación específica, que creo que en Puebla o no sé, en México. Así que sí, hay otros casos. Cómo se entiende la salud mental es muy diferente. Y hay casos más ásperos, acá warning, por ejemplo hay poblaciones que me contaron que en África que no le ponen nombre al bebé hasta los 2 años, 2 años. ¿Por qué? porque la altísima tasa de mortalidad Mira. consideran que el nene está decidiendo si se queda o no todavía en los primeros 2 años, Uf. si se queda en la tierra. Entonces como todavía no se decidió. Es como la del embarazo que después no me acuerdo cuántos meses, no tratás de no contar que estás embarazada hasta después de... Claro, ellos, fíjate cómo la cultura termina dándole explicación o tratando de adaptarse para la realidad de la altísima mortalidad infantil. Entonces ellos no le ponen nombre porque todavía... Y ellos le dan como una entidad así que, de nuevo, nosotros no tenemos, que es como que está... No sé si elige el bebé o alguien elige, pero es como que todavía está en un estado en el que no se considera como nosotros conseguimos un bebé de un mes. Claro, ¿Por qué? Porque quizás tiene mucha chance de morir. claro. Por ejemplo, entonces ahí es cómo haces para una visita pediátrica. O sea, entendés que es todo muy diferente. Claro. ¿Y cómo haces para intervenir en lugares donde es tan distinta la cultura? Y es un Porque desafío. me imagino que los que más pueden invertir, porque tuvieron educación para eso, no son justamente esas comunidades, entonces... Y ¿cómo es, haces para ayudar y, desde es, otro lado? y es un trabajo muy difícil. Yo nunca trabajé en esto. Todo lo que vimos en la maestría. Sí conozco gente que sí trabajó en esto. Y los profesores algunos sí. Y en general es mucho colaboración con la gente local. La mejor forma de hacerlo es trabajando con la gente local, pero de una manera que en inglés se dice building capacities. O sea, vos tenés que tratar de que localmente ir transicionando los mecanismos de interacción y trabajar en conjunto con los grupos locales. Pero bueno, no es un desafío, no es fácil, pero la idea es que, porque también los países no son, y en Argentina lo mismo, no son homogéneos. O sea, no entonces vos, si bien tratás de hacer una transferencia de ownership y que el país después continúe el trabajo que vos empezaste, internamente es difícil también. Entonces, tratá de trabajar con la gente local con la gente más local, o sea, de la población. Hay un puesto, creo que en Argentina existe, no lo sé, que se llama como Healthcare Community o como representantes comunitarios de salud, que no estudiaron nada de nuestra concepción de estudio, o sea, estudio formado universitario, pero en ellos confía la gente local como su representante de salud. Y generalmente las autoridades de alguna manera interactúan con estas responsables de salud locales, las comunidades, como intermediarios terminan siendo. Entonces, tenés que entender muy bien qué está pasando, todo este tipo de cosas, hacer mucha investigación trabajar multidisciplinarmente con antropólogos, sociólogos, otros tipos de profesionales para entender cómo entienden ellos el problema y cómo vos podés después acercarles soluciones y si ellos van a aceptar la solución, si ellos conciben eso como que es una solución o no, si no, no funciona. Si no voy a decir sí, tienen que dejar de tomar Coca-Cola, chao. Claro. No funciona así. Me acuerdo cuando cursé salud pública en la facultad, que era una electiva, hacíamos mucho este trabajo de ir a las comunidades y era más de eso que otra cosa, o sea, era más como cómo interaccionás con las personas, qué preguntas les haces, o sea, no decir, che, hace esto, sino que más, bueno, primero entender el contexto, Exacto. conocer la gente, después quizás empezar como a preguntarle, recomendarle, y creo que había un poco esto de como el ownership de las comunidades que generalmente eran enfermeros,
que no estudiaron medicina, sino enfermería, pero eran como que las personas iban a esas personas a preguntarle cosas. Entonces, bueno, ¿cómo llegar justamente a esas personas? Y después tenés toda la competencia, entre comillas, con la medicina tradicional o local. Entonces también vos tenés que ver cómo interactuar con eso. No puedes decirle, todo lo que crees es una cagada, empezamos a cero, haces todo lo que yo digo. Se imaginarán que eso no funciona. ¿Sí? Entonces, si estas poblaciones creen en tal cosa, muy complicado desligarlo completamente. Entonces hay gente que trabaja con los chamanes y medio que negocian. Bueno, cuando tienen hepatitis me los mandás. Claro. Pero y vos quedate con, no sé, el empacho, sería acá y todo eso está bien. Hace eso, pero cuando tenga, qué sé yo, una infección, mandalo a la salita o al enfermero o al community healthcare worker. Como que hay una cuestión ahí de cómo interactuar que es un desafío. Esto del lado si fueses el ministerio del país, ¿no? Entonces vos no puedes decir, no, olvídate de todo lo que crees. Es como que tratás de involucrarte y ver cómo sorteás todo esto, porque al fin y al cabo lo que vos querés es resultados. Entonces tratás que la gente, al menos para las cosas más importantes, que yo, vacunación o estos casos graves o qué sé yo, que sea o tuberculosis o que te vayan a tomar la medicación, todo eso, a que, bueno, si quieren igual ir al chamán para otra cosa, bueno, no pasa nada, pero al menos que vayan para otras cosas porque si no es muy complicado decir, no, esto es una... Y además es muy ofensivo y los terminan perjudicando mucho que le ataques así, obviamente. Claro. Yo había escuchado también que pasa mucho eso o sea, sin irse tan lejos, ¿no? Por ejemplo, gente que vive acá mismo, pero que escuchó muchas noticias antivacunas y tiene miedo de mandar a vacunar a los hijos, pues realmente cree que le puede pasar algo, que se anda diciendo eso también, de que ir a pelear y decir, no, lo que vos querés es mentira porque hay un paper que no sé qué, no sirve tanto como decir, che, charlemos, Correcto. contame por qué tenés miedo, es que sentís que es así. Sí, en Vaccine Hesitancy, que es esto, que en inglés se llama así, que sería la gente que duda de las vacunas, hay subgrupos, podríamos decir. Que es un grupo que yo creo que es mayoritario, que es el que duda porque no entiende qué está pasando bien. Y a ese vos le tenés que explicar, no tratar de pelotudo, ni decir ser ofensivo, tenés que tratar de acercarlo a lo que está pasando, explicarle qué pasa y tratar de acercarlo como si explicándole bien y decirle, a ver, tiene sentido tu pregunta. Sí, decirle, mira, entiendo tu preocupación, esto es así, o es por acá, Después tenés un grupo de los terraplanistas, podríamos decir, que están en una, y ahí puede ser un poco más difícil, pero generalmente son muy minoritarios. Después están los peores, que son los influencers, que son los que promueven estas ideas por beneficio propio, que son los que son muy minoritarios, que son muy poquititos, que son los que te dicen, te vendo una asesoría de $150 para contarte por qué las vacunas son malas. O son los que tienen el marketplace de yuyitos. Claro. Y no te dicen, hace todo lo que... y compra esto si querés. Directamente te generan dudas sobre todo el sistema simplemente para venderte tus productos. Entonces tenés que identificar por qué lado es. Si es del grupo mayoritario, que en mi opinión es el mayoritario, es simplemente explicar qué está pasando y entender que muchas de las dudas, y prácticamente todas las dudas que yo veo, que muchas veces se burlan y yo estoy en contra, son razonables y que tendríamos mucho mejor resultado si explicamos en vez de tratarlo de idiotas, porque eso también los aleja. Y terminan en el segundo grupo de los terraplanistas. Cuando ya fueron tan rechazados, terminan fanatizados en ese sentido, porque fueron aislados por los otros, ya que ellos lo consideran como los que están en la Matrix, qué sé yo, como sea que lo definan, pero sí es ese concepto de, vos le crees todo a los medios, qué sé yo.
terminan muy aislados porque los rechazaron múltiples veces. Al menos esa es mi idea de cómo yo veo que este subgrupo. Después tenés el de los influencers, que es otro, esos ya estafadores ya directamente, que quizás ellos creen que la vacuna funciona, pero no importa. Ellos dicen que no porque les conviene. Claro, por ahí es todo mentira, está todo armado. No importa, ¿entendés? Es toda una cuestión de show para promover un beneficio personal. Claro. Si alguien quiere tener un trabajo parecido a esto de comunicarse con las distintas, no sé, organizaciones, o para poder tomar decisiones de, no sé, por ejemplo, qué vacunas alguien se tendría que poner, o cómo ayudar a comunidades con enfermedades desatendidas, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo llegas ahí? Y a ver, hay varias maneras. Si vos querés estar más a nivel planeamiento global, sería más salud pública. Si vos querés estar en campo, vas a una ONG y vas a voluntario y seguramente hay un montón. No lo conozco yo, pero seguro que hay un montón. O sea, no conozco en Argentina, pero estoy seguro que hay ONGs que están en territorio y colaboran con este tipo de acciones. Entonces, depende a qué nivel querés estar. Si puedes hacer medicina también, y en vez de querer los médicos quieren todos trabajar en ciudades grandes, te vas a un pueblito y vas a hacer un montón. Lo mismo en cualquier profesional de la salud que se vaya a un lugar más rural, yo creo que puede hacer un cambio gigante, o este tipo también hay acciones desde ONGs, y si no, obviamente a nivel planificación ya es una carrera de salud pública en administración pública, obviamente. Claro, ¿y eso qué se hace en un máster? No, vos podés hacer, sí, podés hacer medicina, por ejemplo, si sos médico, medicina, salud pública, es una opción. Por ejemplo, ese es un máster en salud pública. No es para nada raro, hay un montón. Pero siento que hay pocos, o sea, hay poca gente que toma las decisiones. Puede ser que haya poca gente que toma las decisiones, no significa que haya poca gente capacitada para tomar las decisiones, pero bueno, así con todas las... ¿En qué lugar no hay poca gente tomando decisiones? Siempre hay poca gente. Verdad. En todo. ¿Y sentís que hay algún camino que no sea por la política? Y nada, llega un momento que es político todo. Yo creo que cuanto más personas influís, terminas siendo político, inefectivamente. Oh, rayos. Sí, de chiquitito no, pero si empezás a tener a afectar miles de personas, ya empiezas a ser político sí o sí. Claro. ¿Vos de qué me intriga? ¿Qué estás trabajando ahora? Yo estoy trabajando como consultor, trabajo para una empresa que colabora con laboratorios que venden medicamentos para enfermedades raras. Ok. O sea, consultor, pero Soy ¿dentro de esto o consultor privado? Soy consultor privado para la industria farmacéutica, generalmente son en industria farmacéutica y en enfermedades raras y medicamentos de alto costo. ¿Por ejemplo? Hemofilia, por ejemplo, son hemofilia A, hemofilia B, enfermedad de von Willebrand, después tenemos, no sé, Noonan Syndrome, Prader-Willi, esas son para hormona de crecimiento, después tenés Turner Syndrome, después tenés otros productos para otras drogas, inmunoglobulinas, hay un montón de productos que se usan para enfermedades. La inmunoglobulina se usa para un montón de enfermedades. SIDP, por ejemplo, miastenia gravis, son algunas enfermedades dermatológicas, inmunodeficiencias primarias, secundarias, un montón. Digamos, depende del momento, el proyecto, voy trabajando con distintos productos y para distintos clientes que están involucrados en este tipo de mercado, que son muy particulares porque son enfermedades raras y el medicamento son de alto costo, que tienen vías de compra y distribución diferentes a un paracetamol. Claro. ¿Qué es alto costo? Alto costo, también llamado por algunos alto precio, son medicamentos que son muy caros, nivel de que ninguna persona los paga en general. ¿Caro cuánto? Caro puede ser $200.000 por año. Okay. ¿Sí? Entonces ninguna persona los paga en general. Prácticamente nadie los paga, es el sistema el que los paga. O sea, una obra social. La obra social, la prepaga, el Estado provincial, Estado nacional, depende. En Argentina, depende del país, claro, quién lo paga. Y eso hace que sea un poco más difícil. En general se divide, para hacerlo simple, una división que puedes pensar es
oncológicos y enfermedades raras. Son los alto costo en general, los dos grupos. Yo trabajo en enfermedades raras, no trabajo con oncológicos. Así que, bueno, básicamente, y por ejemplo, un caso muy famoso fue el Zolgensma, que Maratea hizo la campaña. Sí. Ese es una terapia génica. Esa terapia salía más o menos $1 millón y es considerado un medicamento de alto costo. Claro. Y la enfermedad, una enfermedad rara. Bien. Es alto costo, o sea, es algo dinámico porque me imagino que a medida que pasan los años ya no va a ser tan caro o no necesariamente es así. Generalmente se mantiene caro porque son muy pocos pacientes y requiere una innovación tecnológica constante, pero en gran parte por la baja cantidad de pacientes. Pero en general igual los productos suelen ser caros porque son biológicos en general. Claro. O sea, es difícil, o sea, es caro y difícil producirlos. Sí, quizás no técnicamente difíciles, pero son comercialmente es complicado. De nuevo, no hay quizás 1000 pacientes en Argentina nada más. El diagnóstico es complicado. Sostener el tratamiento es complicado. Tiene sus complicaciones. Llega un momento que algunas terapias se vuelven muy baratas, pero también suele haber nuevas terapias caras, parecido a la insulina. Claro. La insulina extraída de cerdos hoy sería muy barata. Nadie te lo va a probar eso, nadie lo va a usar, pero sería barata. Y esa es la famosa patente de $1, es esa. Claro. La de producir insulina recombinante modificada de larga duración, con una jeringa prellenada, con un device, eso no es barato. Porque tiene todo eso. Pero es masivo, con millones de personas. Pensá eso, pero miles de personas. Claro. Entonces, hace que el producto sea más caro, entre otras cosas. Cuando estábamos merendando antes te pregunté de dónde sos, pero me dijeron que pregunte eso durante la grabación. Sí, yo soy de Buenos Aires, acá, Buenos Aires, Argentina. Me crié en la ciudad de Buenos Aires. Estudié acá mi carrera de grado, ingeniería biomédica. Y fui un año a Nueva York a estudiar, volví. Me fui un año a Oxford a estudiar, volví. Y ahora sigo viviendo acá. Así que bastante sencillo. ¿Por qué decidiste el segundo máster? ¿Ya tenías uno? ¿Por qué hiciste el segundo? Buena pregunta, porque venía trabajando en esto de las enfermedades raras y quería ampliar un poco más esto de entender la salud más globalmente, para ver, bueno, cuáles son estas barreras de acceso que hay para los medicamentos de alto costo, entender cómo sería en otros contextos esta problemática. Así que nada, lo fui para ese lado, no tanto por las enfermedades tropicales, son muy interesantes, no me dediqué nunca a eso, pero sí me interesa más el enfoque de las enfermedades raras y cómo es este problema visto en distintos lados del mundo. Está buenísimo. Muy bueno. Gracias, Mariano. Bueno, gracias por invitarme.